Mis amados, el día de hoy quisiera que de alguna manera le pudiéramos dar un poquito de seguimiento a lo que el pastor Cornelio nos compartió el domingo pasado. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que alguna conversación o algún tema le ha dejado a usted con cierta curiosidad. Dicen por ahí, le ha dejado picado como para decir, "Ay, yo quiero más de esto, quiero investigar más de esto, o quiero leer un poco más sobre este tema". Y ustedes recordarán que el pastor Cornelio nos compartió acerca de los discípulos que suman, es decir, hombres y mujeres que sus vidas, sus ministerios han sumado algo bueno. Han sido personas relevantes, han sido personas de grande bendición para la iglesia y especialmente pensando en el reino de Dios. Pero me puse a pensar también, bueno, ¿y qué sucede fuera de la iglesia? ¿Habrá personas buenas en este mundo? ¿Qué dice usted? ¿Conoce usted personas buenas? Personas que usted dice, esa es una buena persona. Ese es un buen compañero de trabajo. Ese es un buen vecino, etcétera, etcétera. Y es cierto, no todas las personas, ¿verdad?, en el planeta son malas, ¿cierto? A ver, no todas las personas en este mundo son malos. Amén. Imagínese usted. Yo sé que el apóstol Pablo dijo, no hay justo ni aun uno, y eso es muy cierto. Pero estoy pensando en este momento en cuanto a la manera tal vez en la cual hay personas que han decidido vivir. Y ustedes saben que me gusta leer bastante historia, la historia de la humanidad, y he encontrado personas, muchas, la verdad, estaríamos aquí muchas horas hablando de gente que ha decidido un día sumar, es decir, hacer cosas relevantes para la humanidad, tan relevantes que hasta el día de hoy usted y yo estamos recibiendo beneficios de esas personas que un día decidieron hacer algo para beneficio de la humanidad. Por ejemplo, encontré a Edward Jenner, que fue un médico y científico inglés, y a él se le conoció o se le puso el nombre de el padre de la inmunología. Qué interesante que durante la pandemia, y todos los que estamos aquí somos sobrevivientes de la pandemia, no se olvide usted, aprendimos de esa palabra, ¿no?, de la inmunología. Bueno, sin embargo, Jenner recibió ese título mucho, pero mucho tiempo antes de la pandemia, y eso fue porque él desarrolló la primera vacuna de la historia, y esto fue en 1796, que fue dirigida hacia la viruela. Seguramente usted alguna vez habrá visto niños, inclusive a veces personas mayores, con ciertas manchas en el cuerpo, en la piel, en la cara, los brazos, y que la ha ocasionado la viruela. Bueno, él entonces descubrió que había otro tipo de viruela, que era la viruela bovina, hizo sus análisis, sus ensayos y utilizó todo su conocimiento hasta que un día Dios le dio la oportunidad de desarrollar esa vacuna. Y por eso es que creo que muchos de nosotros desde niños muy pequeños hemos sido vacunados contra la viruela. Y eso salvó la vida de millones de niños. Después encontré otra persona, una mujer llamada Gertrudes o Gertrude Elión. Ella fue una destacada bioquímica y farmacóloga de aquí, de Estados Unidos. Fue galardonada con el primer premio Nobel de Fisiología y también de Medicina en 1988, así que no es tanto tiempo atrás. Y ella revolucionó la medicina al desarrollar fármacos fundamentales utilizando métodos innovadores, incluyendo tratamientos para la leucemia, el herpes y el rechazo también
de trasplantes y también generando medicina para los enfermos del SIDA. Una mujer que verdaderamente dedicó su vida, algunos dirán, pero esta mujer vivía encerrada en un laboratorio, ¿verdad? Y bueno, decidió sumar a esta humanidad también, y gracias a ella muchas personas han sido salvas. Me refiero salvas en cuanto a la salud, han sido sanadas, perdón. Y Dios le dio, entonces siempre tenemos que darle crédito a Dios por los dones y los talentos que Él derrama. Porque a veces pensamos que solo lo hace con la gente dentro de la iglesia, pero tenemos que pensar cuando tú vas a ver a un profesional de la salud, que de alguna manera hay allí un Dios que le ha permitido a esa persona desarrollar su inteligencia. Pero saben, también encontré, y este es mucho más contemporáneo, a James Harrison. Él falleció el año pasado, fíjense en ustedes, y él fue el donante de sangre más extraordinario que este planeta haya conocido. Él era de origen australiano y a él se le conocía como el hombre del brazo de oro. Y usted dirá, ¿pero por qué el brazo de oro? ¿Acaso tenía un implante? No. Fíjense que Harrison tenía un tipo de sangre única en el mundo. Eso fue verdaderamente ya corroborado. Entonces él tenía un plasma en su sangre que no lo tenía nadie más. Lo interesante es que él decidió no hacer negocio con su sangre. Y saben ustedes que este hombre donó su plasma durante 60 años de su vida. Una vez que se descubrió que él era la persona, la única persona que tenía este tipo de sangre, de plasma, durante 60 años, una vez por semana, él iba a un lugar donde le extraían sangre para ayudar a otros. Y saben ustedes que con su sangre 2.4 millones de bebés se salvaron sus vidas. Eso es porque en el mundo hay muchos bebés que nacen con la enfermedad de Rhesus, es decir, que tienen un RH negativo, mientras su mamá tiene un RH positivo, pero el papá que la engendró tiene otro tipo de sangre y entonces eso genera una enfermedad, una condición que termina quitándole la vida a ese bebé pronto, ya al cabo de 2 años y a veces antes. Y este hombre entonces decidió, cuando se dio cuenta de esto, cuando le dijeron, él nunca cobró un centavo. No fue un hombre que se podría haber hecho millonario, imagínese usted. Y es lindo leer estas historias, de encontrar hombres y mujeres que un día deciden sumar, deciden hacer algo por la causa de la humanidad. Pero bueno, no todo es color de rosa. También existieron personas que le hicieron daño a la humanidad. También existieron personas como aquel alemán nacido en Austria llamado Adolfo Hitler, que hizo mucho mal. Fue el líder del régimen nazi, responsable del Holocausto, donde murieron aproximadamente, siempre se dice esto, que murieron 6 millones de judíos, además de millones de otras víctimas. Pero en realidad fue mucho más grande su impacto malévolo, negativo. Él fue el que desató la Segunda Guerra Mundial, dejando una devastación global y millones de muertos y un trauma histórico profundo que hasta el día de hoy muchos lo viven. Promovió el odio, el racismo y la destrucción masiva, alejando a la humanidad de valores como la dignidad y la paz. Y no solamente aniquiló 6 millones de judíos en el Holocausto, porque también es el responsable de haber llevado a la muerte a un promedio de 5 a 7 millones de civiles soviéticos, rusos de aquellos años. También le quitó la vida a 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos,
por lo menos unos 2 millones de polacos no judíos y unas 200.000 personas que tenían discapacidades, entonces también murieron. Y saben ustedes, también se le acredita a él casi 500.000 de gitanos en Roma y en Sinti, donde él les dio muerte. Fue un opositor político hacia los homosexuales, los testigos de Jehová y cientos de miles más. Además, si se amplía el contexto a la Segunda Guerra Mundial, iniciada por la Alemania nazi, bajo su liderazgo, el número total de muertes relacionadas con la guerra asciende aproximadamente entre 70 a 85 millones de personas en todo el mundo. Y mis amados, les comparto esto porque a veces los más jóvenes que ya no leen este tipo de historia, porque a veces no se está ya, esto ya usted no lo encuentra en los libros de historia de high school, esto ya se quitó o ya no se edita más. Es importante entender que no todas esas muertes fueron causadas directamente por políticas de exterminio, es cierto, pero sí están vinculadas a las decisiones, invasiones y estrategias impulsadas por aquel régimen nazi. Tal vez una de las personas que más restaron a la humanidad terminó quitándose la vida. Otro de los que me di cuenta que también restó mucho fue Joseph Stalin. Él nació en la Unión Soviética y él hizo el mal implementando políticas represivas, purgas políticas y sistemas de trabajo forzado como el famoso Gulag, que era un sistema para que entonces todas las personas de las capitales fueran trasladadas a los campos a trabajar allí forzosamente. Murieron en aquellos años por las ejecuciones y por la hambruna que esto trajo, como la que pasó en Ucrania y también en las persecuciones políticas durante su régimen, millones de personas. ¿Por qué decimos que Stalin restó? Porque él gobernó con terror, suprimiendo libertades humanas básicas y causando sufrimiento masivo. Usted dirá, ay pastor, pero ¿por qué nos cuenta estas cosas? Porque esto es parte de la realidad de este mundo al cual usted y yo pertenecemos, aunque sea historia. Pero así como han existido personas que han sumado, personas muy buenas, también personas que le hicieron mucho daño. Uno de ellos, por ejemplo, fue Pol Pot, que nació en Camboya. Él intentó crear una sociedad agraria extrema, eliminando intelectuales, profesionales y opositores. Si usted era un intelectual, si usted era una persona que había estudiado algo, usted iba a morir. Si usted usaba gafas, usted moría. Increíble, increíble. Durante el régimen de Jemeres Rojos murieron alrededor de 2 millones de personas por ejecuciones, por el hambre, por los trabajos forzados. Destruyó su propio país mediante ideologías extremas que deshumanizaron a la población. Sus propios soldados un día decidieron encarcelarlo y luego le quitaron la vida. Así que entonces encontramos personas que suman y personas que restan en la historia de la humanidad. Y siempre hay dos tipos de personas, podría decir, en la vida. Usted tal vez dirá, no será que hay muchas. Bueno, hay mucha gente, pero creo que hay muchos tipos de personas. Están los que cuando llegan, todo mejora. Estas personas que nombré al principio, cuando llegaron a la escena de su vida profesional, entonces bendijeron a muchos. Salvaron la vida de muchos niños, de muchas personas, con las vacunas, etc. Y qué bueno, llegaron y todo mejoró. Pero están aquellos que cuando se van también todo mejora. Porque lamentablemente se tuvo que esperar a la muerte de estos hombres que eran tan malvados para que las cosas comenzaran a mejorar o que fueran encarcelados. Todas estas personas que les acabé de nombrar han existido en este planeta. Algunas sumaron, otras restaron, pero, hermanos y hermanas, déjenme decirles también que en la Biblia tenemos personas que han sumado, pero otras que han restado.
Usted dirá, ¿en la Biblia, pastor? ¿Pero no será que en la Biblia hay solo gente buena? Bueno, si usted pensaba así, voy a tener que romper un poco esa idea y decirle, no, no es así. La palabra de Dios, este libro que hoy lo tenemos en formato de libro, de Biblia, no está simplemente llena de buenas historias. También están aquellas historias que nos impresionan, que nos asustan, que quisiéramos que no estuvieran en este libro sagrado, pero Dios ha permitido que sí estén, porque a través de ello también tenemos que aprender. Saben, encontré entonces obviamente allí en el capítulo 9, para conectarnos un poco con lo que nos predicó el pastor Cornelio el domingo pasado. Él nos habló de Bernabé en Hechos 9, allí versículos 26 al 27. Cuando todos veían a Pablo, lo veían como una amenaza, ¿sí? Como una persona mala, porque había metido a la cárcel a muchos cristianos, había hecho verdaderamente mucha maldad. Pero Bernabé, sin embargo, lo vio como un instrumento de Dios. Saben, las personas que suman no entierran a otros, los levantan. Bernabé decidió sumar, como decía el pastor Cornelio, y cuando vio a Pablo, decidió levantarlo. Cuando digo levantarlo, no solamente, no me refiero a jalarlo, levantarlo del suelo, sino levantarlo espiritual y emocionalmente. No quiero agregar más a lo que ya el pastor Cornelio nos compartió, de cómo entonces Bernabé decidió caminar al lado justamente de Pablo, que parecía ser un hombre que nadie lo quería, que todos le temían por la mala fama que tenía. Pero Bernabé, sin embargo, decidió ser un instrumento de Dios, decidió sumar. Bernabé no tiene libros en la Biblia, ¿se ha dado cuenta usted? No hay ni siquiera una carta o una epístola que digamos la escribió Bernabé, no. Aparece en determinados escenarios bíblicos, en pocos versos bíblicos nada más. No es que se ha escrito sobre Bernabé mucho, solo se lo menciona porque obviamente cuando Pedro le hace el relato a Lucas y Lucas comienza a escribir, pues ahí aparece el nombre de Bernabé, porque la iglesia del primer siglo también le recordaba como ese hombre de Dios, abnegado, ese hombre que era hijo de, su nombre quería decir de consolación. Así que entonces verdaderamente Dios usó a Bernabé para que Pablo entonces pudiera ser conocido. En este tiempo, cuando pienso en Bernabé, deberíamos de pensar, ¿a quién estamos ayudando a crecer hoy? Es tan importante eso, porque a veces estamos pensando, ¿cómo puedo crecer yo? ¿Cómo puedo brillar más yo? Saben, no nos olvidemos que el Señor Jesús siempre estaba viendo la manera, y Él es nuestro modelo de estar empoderando, de estar levantando a otros. Por eso dedicó tanto tiempo a los discípulos, para que ellos entonces pudieran tener el valor, la fuerza, la integridad total de la palabra de Dios en su misma mente, en su alma, en su espíritu, y luego entonces predicarla sin ningún temor. ¿A quiénes estamos defendiendo cuando otros de repente critican? De repente sucede esto en tu trabajo, donde hay alguien donde, no, ese, ni te acerques, es malo, es egoísta, es esto, es lo otro. Se suele dar muchas veces en los ambientes de trabajo, donde se les pone una marca, un sello, un adjetivo calificativo. Fulanito, ni te acerques a ese. Pero qué interesante, me gustó el modelo de Bernabé. Bernabé hizo lo contrario, se acercó a aquel a quien nadie se quería acercar. ¿A quiénes nos estamos acercando en estos días? ¿Solamente a los que tienen el título de buenos? ¿Solamente a aquellos que siempre están con una buena sonrisa? ¿Solamente a aquellos que son muy amables y ayudan a otros? ¿Qué tal si comenzamos a pensar en hacer
una diferencia de acercarnos a aquellos a quienes otros no se quieren acercar. Si Bernabé no hubiera pensado así, entonces tal vez no hubiéramos conocido a Pablo como lo conocemos hoy. Bernabé decidió ser obediente al mover de Dios, porque entendemos que el Espíritu Santo lo movilizó también. ¿Sabes? Es tan importante que pensemos en esto de ser personas que sumemos, como lo hizo este Bernabé. Recuerdo la historia de un niño, tenía más o menos entre 12 y 13 años, y en Beijing, en China, él entró en una farmacia y tomó una medicina para su madre, pero como no tenía dinero, trató de salir de la farmacia llevándose esa medicina. Alguien lo vio, lo denunció y un policía inmediatamente lo atrapó y entonces lo esposó y era un niño, lo llevó fuera de la farmacia, ya para meterlo en esos vehículos y llevarlo a una cárcel para juveniles. Pero fuera de la farmacia había un puesto de venta de sopas. Por muchos años un señor allí siempre se dedicaba a vender una sopa clásica muy conocida allí en Beijing. El hombre al ver el escenario le dijo al policía: disculpe, ¿qué pasó con este niño? Lo acabamos de encontrar robando aquí en la farmacia. El niño explicó que era para su mamá en ese momento. Cállese, le dijo al oficial. Y Jack se lo quería llevar y le dijo: disculpe, por favor, deme una oportunidad. Mira, aquí está el dinero, yo le pago al dueño de la farmacia la medicina y mire, yo me hago cargo. El policía no quería aceptar esto, pero él insistió tanto que finalmente entonces el hombre pagó y el niño entonces lo dejó en libertad. Pero antes que se fuera, el hombre, el que vendía las sopas, le dijo: niño, ven aquí. Y preparó entonces un plato de sopa, que lo puso luego en un contenedor plástico caliente y se lo dio: llévaselo a tu mamá. Así que entonces ahí terminó todo. El niño se fue con la medicina y con ese plato de sopa. Pasaron 20 años y un día el dueño de este pequeño puesto que vendía sopas estaba en el hospital. Estaba grave, estaba anémico, su vida peligraba en realidad. Y su hija entonces estaba allí y le dijo a las enfermeras que por favor le ayudaran a salvar a su papá. Entonces vinieron los médicos, lo revisaron y luego le dieron el diagnóstico y le dijeron: sí, podemos salvar a su papá. Va a tener que estar aquí por lo menos unas 3 semanas en un tratamiento muy fuerte para salvarle la vida a su papá. Inmediatamente la chica dijo: uy, esto va a salir muchísimo dinero seguramente. Cuando vino una persona de la oficina administrativa del hospital y le dijo que eso iba a costar más o menos unos $40,000, la hija de este hombre casi se desmaya. Pero ella no tenía ni su papá tampoco ese dinero, así que le dijo: bueno, voy a tener que llevar a mi papá a la casa porque no tenemos esa cantidad de dinero. Así que entonces regresó al cuarto de su padre y a la noche entonces, cuando ella estaba preparando todo para ver si ya por lo menos ponían en una silla de ruedas a su papá y llevarlo a su casa, notó que unos médicos comenzaron a entrar y unos enfermeros y comenzaron a atender a su papá y a hacer el tratamiento que le habían dicho. Y ella le dijo: doctores, disculpen, yo creo que hay un error aquí. No hay ningún error, este es el enfermo, a él lo vamos a atender. Y ellos les dicen: sí, pero creo que hay un error porque yo no pagué ni tampoco he dado un depósito ni nada. Nosotros no tenemos dinero para este tratamiento que ustedes le van a hacer. Así que una enfermera se acercó y le dijo: mira, muchacha, no te preocupes, todo va a salir bien. Pero yo no tengo dinero. No te preocupes. Don't worry about it. Así que entonces ella se quedó pensando en eso. Hicieron el tratamiento a su papá. 21 días estuvo allí en el hospital.
como le habían dicho, su papá se recuperó. Estaba completamente fuerte, ya levantado de la cama y listo para regresar a su trabajo, a vender sopas y a su casa. Su hija entonces ese día estaba contenta y le dijeron, va a venir personal administrativo que va a hablar con usted. Tiene unos documentos que firmar y también le van a traer el bill, el recibo, lo que ella no quería nunca recibir. Así que estaba temblando de miedo esa noche después de los 21 días, pero contenta de ver a su papá levantado, vigoroso, sano, fuerte, saludable. Entró una señorita de la oficina del hospital, firmaron esos documentos de lo que aquí le llamamos el release, la salida del hospital, y luego entonces le da en un sobre el recibo. Ella temblando tomó el sobre, lo abrió y sacó el recibo y comenzó a leer todo lo que le habían hecho a su papá. Era una lista de muchas cosas, de mucha medicina y vitaminas y tantas inyecciones y todo el tratamiento. Cuando leyó la parte de abajo, que justamente decía el balance, el saldo final de $40,000, más abajo había una nota y la nota decía, balance total pagado con un plato de sopa. Balance total pagado hace 20 años con un plato de sopa. Cuando vio el recibo, ¿qué es esto? ¿Será un chiste de mal gusto? ¿De qué se trata esto? Le preguntó a una enfermera y le dijo, disculpa, mira, acabo de recibir este recibo. ¿Qué es esto que me están dando? La enfermera, que ya estaba enterada, le dijo, hace 20 años, tu papá le dio un plato de sopa a la mamá del jefe de médicos de este hospital. Aquel niño que se robó aquella medicina, que se llevó aquel plato de sopas, terminó siendo, 20 años después, el jefe general de los médicos de aquel hospital. Cuando él vio el nombre, vio el barrio, la ciudad, la colonia a la cual pertenecía, entonces investigó y se dio cuenta de quién era este enfermo. Y por eso entonces decidió saldar completamente su cuenta por un plato de sopa. ¿Te imaginas? Aquel hombre decidió sumar aquel día, hacer algo que de repente ni el policía quería hacer. Él lo quería llevar preso, meterlo en la juvenil. ¿Quién sabe cuál habría sido el futuro de aquel niño? Pero por un plato de sopa. Entonces luego se convertiría en un médico muy relevante en aquella ciudad. Decidió sumar. Sabes, en la palabra de Dios también encontramos personas que un día deciden sumar. Si vamos, por ejemplo, al libro de Ruth, encontramos a una mujer llamada Noemí que un día con su esposo emigra de Belén, de la antigua Palestina, termina yendo a las tierras de Moab, una tierra pagana, por cierto, y allí entonces tuvo 2 hijos, pero murió su esposo. Murieron sus 2 hijos que ya estaban casados, nunca le dieron nietos. Así que Noemí estaba dispuesta ya a regresar, muy triste, a su tierra de Belén. Y una de sus nueras, llamada Ruth, fue la nuera que decidió sumar. Y fue la nuera que un día le dijo, no me ruegues que te deje. Ella fue la que dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Sabemos entonces que Ruth entonces fue quien se casó con Boaz. Boaz fue quien redime entonces aquella unión con Ruth. Y sabemos también la importancia en el cuadro genealógico justamente de nuestro Señor Jesús. Amados, las personas que suman no huyen en los momentos difíciles, porque Ruth podría haber dicho a su suegra, ¿sabes qué? Bueno,
aquí me quedo, vete, yo voy a buscar a un moabita como yo y me voy a casar con él y voy a formar mi familia y voy a salir adelante. Ruth terminó siendo el canal de redención para su suegra y para ella cuando más tarde conocería a Booz en los campos trigales de Belén. ¿Saben? Cualquiera puede amar cuando todo está bien, pero los que suman se quedan en el valle del dolor, en el valle del sufrimiento, como lo hizo Ruth cuando decidió no abandonar a su suegra Noemí. Pensemos en esto, en que podamos ser personas capaces de sumar en momentos en que encuentres a alguien pasando por el valle más difícil, por el valle del dolor, por el valle del sufrimiento, por el valle del luto, por el valle de una noticia médica muy negativa. Y amados, cuando hablo de esto, seguramente muchos de ustedes recordarán a José. José, en esa historia del capítulo 50 de Génesis, él fue un hombre que estuvo dispuesto a sumar aún estando herido. Y no me refiero a una herida punzante, a una herida en su cuerpo. Recordemos entonces todo lo que le había pasado a José. Vendido por sus propios hermanos, termina como esclavo en Egipto, estuvo en la cárcel en Egipto, fue verdaderamente muchas veces humillado. La propia esposa de Potifar, su jefe, lo inculpó de actos que él jamás hizo. Así que en términos generales le había ido mal a José, pero luego Dios lo levanta y termina siendo la segunda persona más poderosa y más importante de Egipto y por lo tanto del mundo conocido de aquellos días. Cuando llegan en los días de la hambruna, porque José fue un hombre a quien Dios le dio sabiduría para poder discernir los tiempos, discernir los años en que vendrían 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas, según el sueño, ¿verdad? Donde habría mucha hambruna. Su propio padre con sus hijos un día llegó a aquellas tierras y sin embargo él podría haberse vengado de sus hermanos, podría haberlos mandado matar si era necesario porque él podía hacerlo, tenía todo el poder, solamente una orden y eso era todo. Sin embargo, cuando él se paró y él reveló quién eran sus hermanos, él les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ustedes pensaron hacerme mal, les dijo José, pero Dios cambió todo para bien. Es decir, José fue un instrumento para sumar, no para restar. Él les dijo, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló, pues les habló con mucho cariño. Y José vivió en Egipto junto con la familia de su padre y llegó a la edad de 110 años. Amados, las personas que suman no dejan que el dolor los convierta en una persona tóxica, porque él podría haber sido una persona tóxica, vamos a decir, por todo lo que sufrió y haberse vengado de sus hermanos. ¿Sabes, mi amigo y mi amiga? Tú puedes estar herido, pero no por eso tienes que herir a otros. Puedes haber sido traicionada o traicionado, pero no por eso tú tienes que traicionar a otros. Una persona dijo: me hicieron tanto daño que decidí nunca hacer lo mismo a nadie. Eso es en realidad lo que yo llamo madurez espiritual. No se trata de que tenemos que hacerle sentir a otros las cosas malas que uno ha vivido, sino lo contrario. Saben, seguramente que ustedes habrán escuchado hablar de una reina muy conocida en la Biblia, que es la reina Esther.
la que usó su posición para bendecir a otros. En el capítulo 4, versículo 13, encuentro que Mardoqueo le envió una respuesta a Esther y le dijo: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? El propio Mardoqueo estaba sumando a su vida y animándola a la reina Esther a que ella intercediera para que miles y miles de judíos no murieran en aquella oportunidad. Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo y le dijo a su tío: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Pero Dios puso gracia en la vida de Esther. Cuando entró en ese lugar muy privado para hablar con el rey y entonces interceder en favor no solo de su familia, sino de miles y miles de judíos que en aquellos días iban a morir por un edicto del más grande, de uno de los más grandes enemigos que ellos tenían. Saben, amados míos, las personas que suman entienden que su posición tiene un propósito. Es decir, donde tú estás, en tu área de trabajo, donde tú estás en la comunidad donde vive, donde tú estás en la escuela, donde sea, allí Dios quiere usarte justamente para que sumes, no para que solamente brilles tú, no solamente para que seas un gran hombre o una gran mujer en ese lugar donde tú estás, sino para que veas cuál es el propósito de Dios. Y siempre su propósito es extender su evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación. ¿Usted ha entendido el propósito de Dios para su vida? Si al salir de este templo por esa puerta hubiera unos periodistas y cada uno de nosotros fuera entrevistado y te dijeran: señora, disculpe, con un micrófono en mano, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? Y si alguien le dijera: caballero, disculpe, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Qué diríamos, hermanos y hermanas? ¿Qué respuesta daríamos si alguien nos preguntara cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Ya lo sabes? ¿O todavía lo estás buscando? Si ya lo sabes, entonces es cuestión de ponerlo en práctica. Y si estás en esa búsqueda, entonces recuerda que tu trabajo no es solo para ganar dinero, tu influencia no es solo para ti. Y te digo esto: ¿no has pensado que Dios te puso donde estás también para bendecir a otros? ¿No has pensado en que Dios te permitió llegar a este país no por el sueño americano, sino porque tiene otro propósito para tu vida? ¿Sabes? Cuando un hombre o una mujer descubren el propósito de Dios para su vida, todo cambia automáticamente. Tu vida no puede ser igual. Tú no me puedes decir que tu vida es igual a antes de haber conocido el propósito de Dios para tu vida. Es imposible eso, porque automáticamente hay una transformación que sucede cuando un hombre o una mujer conocen entonces el propósito de Dios para su vida. ¿Saben? Pablo no estaba procurando la fama, no estaba procurando firmar autógrafos, no estaba procurando estar constantemente en las redes sociales, en Instagram, en Facebook Live, en YouTube, y ser un youtuber o ser alguien que estuviera de alguna manera procurando la fama. Un día él se enfocaba en sus discípulos, en los hombres y mujeres que pudieran ser levantados. Y saben, cuando vamos a Filipenses 2, 19 al 21,
Él dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, su discípulo. Noten ustedes, era de gran uso, Timoteo era como su brazo derecho en su ministerio. Pero un día él hace algo que muchos no harían, desprenderse de alguien que era tan usado, que era tan importante para su ministerio. Le manda la carta a la gente que está en Filipo y le dice, para que yo también pueda regocijarme al saber cómo se encuentran ustedes, pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo. Él entonces había encontrado ese ánimo en Timoteo, un muchacho dispuesto a sumar con un corazón correcto y que con tanta sinceridad se interese por ustedes, porque todos buscan su propio interés, dice Pablo, y no lo que es de Cristo Jesús. Las personas que suman, mi querido amigo y mi querida amiga, tienen un corazón sincero, humilde y también enseñable. Y eso es lo que encontró Pablo en la vida de Timoteo. No todo es talento, es también actitud, no te olvides de eso. Dios usa más a los disponibles que a los capaces. Hay mucha gente capaz, hay mucha gente que tiene muchísimo conocimiento, pero no tienen disponibilidad. Ese es el problema que hay. Están tan ocupados y ocupadas haciendo tanta cosa en la vida que no hay disponibilidad para sumar, porque están haciendo las cosas conforme a su vida para poder salir adelante, para poder progresar, etcétera, etcétera. Pero eso es solamente una suma interna. El asunto es sumar en favor del reino de Dios. Estos personajes todos verdaderamente que sumaron, y podríamos, la lista es muy larga también en la Biblia de hombres y mujeres que sumaron, pero también les dije que hubo personas que restaron. Por ejemplo, encontramos a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. En 1 Samuel 15 encontramos que allí Samuel escribe y dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezca? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Recordemos que Saúl, en un momento determinado de su vida, parecía que todo iba bien. Ya se había llevado a cabo también aquel momento en que David venció a Goliat y Saúl, dentro de todo, era el rey. Y un día, la ansiedad por hacer las cosas a su manera lo llevó a restar y no a sumar, porque terminó ocasionando un gravísimo problema para todo Israel. Desobedeció a Dios parcialmente y justificó su pecado, haciendo lo que él no podía hacer. Era tarea para Samuel, el sacerdote, no tarea para un rey el hecho de hacer sacrificio. Perdió el reino y la obediencia incompleta, recordemos, es desobediencia total también. Restó. Terminó con su vida, terminó con la vida de su propio hijo Jonatán. Miles y miles murieron en Israel. El reino verdaderamente fue devastado en aquel tiempo. Pero luego encontramos a otros que no son tan famosos, pero también lamentablemente restaron. Encuentro a un hombre llamado Acán, Josué capítulo 7, versos 20 y 21. Cuando él fue confrontado, él dijo, pues vi un manto babilónico y lo tomé. Es decir, estaba prohibido que después de la batalla allá en Jericó, ni siquiera un soldado podía tomar nada, ni una copa de oro, nada se podían llevar. Pero la codicia y la desobediencia le hicieron tomar lo que estaba prohibido y trajo luego eso una derrota para todo Israel. Ese fue el momento en que Acán, en lugar de sumar como soldado, terminó restando. El pecado oculto siempre afecta a toda una comunidad. Y allí, aunque digamos que somos hombres y mujeres de Dios, aunque seas un líder en tu iglesia,
Piensa esto, un pequeño acto como el de Acán termina trayendo una maldición a tu comunidad. Acán era un buen soldado, seguramente, pero tuvo una mala decisión. Usted dirá, pero fue solo un momento, pero por ese solo momento trajo verdaderamente una maldición a todo el ejército de Israel. En aquellos días, un pequeño ejército devastó al ejército fuerte de Israel. Y cuando alguien se pregunta, pero ¿y cómo fue eso? Si acababan de vencer en Jericó. El asunto es entonces de que una persona decidió desobedecer, decidió restar en lugar de sumar. Ahí viene el hecho de que podamos entender en nuestras comunidades de fe, en la iglesia, en el liderazgo de las iglesias, la importancia de la obediencia a Dios, de someternos a nuestro Dios soberano, a no estar haciendo las cosas conforme a nuestras ansiedades, conforme a nuestros deseos carnales, conforme a aquello que me va a satisfacer a mí, aquello que me gusta, aquello que yo quiero hacer, porque puede verdaderamente traer nefastos resultados, no solo a tu vida, sino a tu familia y a tu comunidad de fe o a la iglesia donde tú te congregues. Mis amados, ¿y qué me pueden decir acerca de un hombre que tenía principios un poco revolucionarios, pero a favor de su país, digamos? Él sentía que estaba haciendo lo correcto, era un celote en los tiempos de Jesús. Y él quería la libertad para sus compañeros, para su pueblo, para Israel. Pero allí en Mateo capítulo 26, versos 14 y 15, ese deseo que él tenía lo llevó por un mal camino. Me estoy refiriendo a Judas Iscariote, cuando él le hizo la pregunta a los fariseos, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Se transformó en el más grande traidor que puede haber conocido la humanidad, traicionando a su Señor, traicionando a su Maestro, traicionando a su Salvador, al Hijo de Dios, a Jesús. Él traicionó a Jesús por dinero, terminó en destrucción. El amor al dinero puede apartarnos de Cristo, como le pasó a Judas Iscariote. Y amados míos, estos personajes no comenzaron mal, pero terminaron restando porque fallaron en áreas claves de la obediencia, de la integridad, de la fidelidad, de la entrega total, de la santidad. Allí fallaron. Una pregunta debemos hacernos ya para terminar. ¿Estoy sumando o estoy restando al reino de Dios con mis decisiones diarias que estoy tomando? Si tú eres un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo, si te consideras un discípulo de Cristo, si te consideras un hombre o una mujer cristiana o cristiano, tienes que pensar en esto, si estás sumando o estás restando. Aunque usted me diga, no, mire, yo estoy tranquila, yo estoy tranquilo, yo no hago nada, yo no digo nada, yo aquí vengo, yo me siento, yo escucho, me voy a mi casa. Estoy en el medio, soy neutral. No hay eso. O usted suma o usted resta, así de sencillo. Porque Esther, aunque se hubiera quedado callada y no decir nada, por no decir nada y por no hacer nada, iba a terminar restando. Tuvo que actuar para entonces sumar. Entendamos que quedarnos sin hacer nada muchas veces implica restar también, salvo que sea un momento específico de la vida en donde Dios te diga, quédate quieta, quédate quieto, no hagas nada ahora porque yo voy a hacer algo y luego participas tú. Eso es otro rollo. Pero amados, estar cerca de los santos no te hace santo, pero decidir sumar sí. ¿Sabes? Un anciano estaba en su lecho de muerte, sus hijos se acercaron y le preguntaron, papá, ¿qué nos dejas?
Los muchachos estaban viendo que el papá se moría y él con lágrimas en los ojos respondió: no les dejo riquezas, no les dejo nada, pero les dejo algo más grande. Nunca fui perfecto, pero siempre traté de sumar en la vida de otros. Ese día los muchachos, sus hijos, entendieron que el verdadero legado no es lo que acumulas, es a cuántos levantas en realidad. Tal vez tú estás pensando en tus hijas y en tus hijos y siempre el pensamiento es: ¿qué les voy a dejar? Si les voy a dejar casa, les voy a dejar carro, les voy a dejar dinerito acumulado. ¿Será que eso hará la diferencia en la vida de nuestros hijos? Y mis amados, lo más importante es que ellos puedan verte a ti ser un hombre o una mujer, mamá, papá, abuelo, abuelita, que estén sumando para que ellos también puedan ser agentes de Dios para sumar un día. Recordemos cuando Pablo escribe a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 4, verso 29, les dijo: sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es decir, él quería que los creyentes en Éfeso entendieran entonces que era necesario la edificación del cuerpo de Cristo a través de actos de sumar. Piensa de qué manera estás sumando en estos días. Dios no te llamó a criticar, te llamó a edificar. No te llamó a dividir, te llamó a sumar. Hoy hay dos decisiones que podemos hacer en esta tarde. Decidir ser alguien que suma en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad, en tu trabajo. Para eso, si aún no lo has hecho, debes entregar tu vida a Cristo, porque nadie puede sumar verdaderamente si Cristo no está en su corazón. De eso se trata. Amados míos, Jesús es el mayor ejemplo. Él no vino a quitar, Él no vino a restar, vino a sumar, vino a dar vida. En Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Te das cuenta? Él ha venido a sumar a tu vida y a la mía. Hoy es un momento especial para que puedas orar a Dios, puedas hablar con Él antes de retirarte de este lugar. Y le puedas decir a Él si tú quieres ser una mujer para sumar, un hombre para sumar en favor de su reino. Ahí donde estás, permíteme dirigirte en esta oración. Cierra tus ojos un momento y dile: Señor Jesús, quiero ser una persona que sume y no que reste. Señor Jesús, quiero cambiar mi vida. Señor Jesús, quiero entregarte mi corazón. Señor Jesús, quiero comenzar una relación contigo. Señor Jesús, quiero abrir la puerta de mi corazón para que tú vivas en mi vida, para que tú sumes a mi vida el propósito que tienes para mí y para que yo también pueda sumar en la vida de otros y en mi familia misma. Te lo suplico en tu nombre poderoso. Amén. Ahí donde estás, si tú vas a orar,